Hola, ¿quieres saber qué es un agente de compra Taobao? Quédate hasta el final del video. Mi nombre es Magali Vega, soy asesora en comercio exterior y aduana y en un video anterior te expliqué cómo nosotros podemos tener una cuenta en 1688.com. ¿Cuál es la dificultad de esta plataforma? Es que nosotros no podemos realizar compras directamente porque no todos los vendedores realizan todo lo que son envíos internacionales y tenemos ciertos problemas con el idioma. Por eso el día de hoy te voy a dar dos recomendaciones de agentes de compra que he venido utilizando. Así que atentos. Como saben, 1688.com es la plataforma, es una de las plataformas que pertenece a todo lo que es el grupo Alibaba y es esta plataforma la que nutre a muchos vendedores en AliExpress, a muchos vendedores en Wish, a muchos vendedores en eBay para trabajar todo lo que es el tema de dropshipping. El video anterior donde te voy explicando cómo utilizan esa plataforma, te lo voy a dejar en un enlace que va a aparecer por aquí o te lo voy a dejar en la caja de comentarios. Entonces, como les dije, la dificultad es que nosotros podamos encontrar vendedores que realicen envíos internacionales, poder seleccionar de manera correcta el color y la talla y cualquier requerimiento en especial que nosotros deseemos realizar dentro de la plataforma. Entonces, te voy a mostrar el primer agente de compra con el que yo he trabajado. El primer agente de compra es Panly Shop, que el año 2020 ha cambiado al nombre de Panly.com. ¿Qué es este agente de compra? Este agente de compra va a funcionar y nos va a ofrecer dos modalidades de compra dentro de la plataforma de 1688.com. Una es Buy for Me y la otra es Send for Me. Les voy a explicar cada uno de estos conceptos. ¿Qué significa Buy for Me? Significa que nosotros vamos a realizar la búsqueda del artículo o los artículos que nosotros queremos comprar dentro de la plataforma de 1688.com. Nosotros seleccionamos el enlace, seleccionamos el modelo y con ese enlace, nosotros vamos a ir a Panly Shop y nosotros vamos a poder realizar, ellos nos van a realizar la compra del artículo. ¿Cuál es la ventaja de realizar esto? Es que si nosotros le indicamos un modelo, un color, una talla, es la plataforma de Panly Shop la que se va a encargar de realizar todo lo que es la compra de ese artículo. Entonces, en este momento ustedes están viendo que yo estoy navegando dentro de una tienda de 1688.com. Yo selecciono cualquier artículo y simplemente con este link que va a aparecernos aquí, como nosotros no manejamos el idioma, nosotros lo vamos a poner aquí y Painly va a realizar todo lo que es la búsqueda del artículo y nos va a ir indicando todos los detalles del producto. Entonces, Painly Shop es el que va a realizar la compra por nosotros dentro de todo lo que es la plataforma. Entonces, ese es el servicio Buy for Me y el servicio Send for Me significa que nosotros, una vez que ya tenemos registrada nuestra cuenta dentro de 1688.com, podemos realizar la compra directa dentro de esta plataforma y que el vendedor de 1688.com realice el envío hacia los almacenes de Panly Shop. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te lo voy a dejar eso para un siguiente video, pero esas son las dos modalidades de compra. Ahora, lamentablemente, Panly Shop ya no está siendo una plataforma tan intuitiva como lo era antes. Estuve trabajando mucho tiempo con ella porque me ofrecía unos costos bastante atractivos, pero era muy poco amigable al respecto del usuario. O sea, no podía comunicarme directamente con alguien, no era tan intuitiva la plataforma, pero te muestro, ¿no? Te voy mostrando los detalles que le he venido utilizando. El tema del registro no lo estoy viendo realmente porque ustedes lo van a poder realizar sin ningún problema, no se preocupe. Se registran también con un correo, con una contraseña. Y entonces un poco de las compras que estamos realizando, de los pesos que están ahí y de mercadería que nosotros tenemos que todavía gestionar todo lo que es el tema del envío, ¿no? Entonces, una vez que los productos han llegado y nosotros les hemos indicado, el proveedor te indica que ya arribó el producto, te va indicando el peso y nosotros
podemos seleccionar cuál de todos estos productos son los productos que nosotros queremos traer o trabajarlo también bajo la modalidad de dropshipping que ya le expliqué también en un video anterior. No me voy a centrar mucho en Panly, si ustedes si quieren lo pueden utilizar porque en realidad es un poco, los precios de envío son mucho más convenientes, pero con la plataforma que después seguí trabajando después de Panly, es la plataforma de joybuy.com. El registro también es bastante sencillo, no me voy a detener a explicarles cómo van a colocar un correo, sus datos. El registro es sencillo, chicos. Entonces, Joybuy me gusta porque la verdad la página es bastante amigable. El servicio al cliente también es bastante amigable. Obtengo respuestas, obtengo ayuda de parte de todo lo que es el tema del equipo. Entonces, aquí nosotros igual que en Panly Shop, nos va a ofrecer dos servicios, el servicio Buy for Me y el servicio Send for Me. El servicio Buy for Me significa que nosotros le vamos a dar la indicación, le vamos a enviar el link a la plataforma de Joybuy y ellos se van a encargar de realizar la compra. Y miren, con el mismo link del ejemplo anterior, yo lo selecciono, pego el link, espero unos minutos que la plataforma de Joybuy cargue, y me muestra. Miren aquí, está cargando, así sucede, algunos minutos, y me muestra. Miren, aquí la plataforma de Joybuy, ¿qué me dice? Miren la diferencia con la plataforma de Panly Shop, que inclusive no llegó a reconocer la imagen ni cargar ninguna otra información. En el anterior me sigue mostrando el precio en yuanes, mientras que aquí ya me está dando una referencia en dólares. Aquí me indica que el precio de la polera es de 5.92 y el envío doméstico de 1.92. ¿Qué significa eso? Que esa polera en China te cuesta un poquito más de $7, ¿correcto? Te cuesta un poco más de $7. Entonces, nosotros vamos a realizar el pago a Joybuy para que ellos realicen todo lo que es la compra de este artículo, realicen la compra y una vez que ese artículo ha llegado a sus almacenes, nos van a informar a cada uno de nosotros, nos van a informar y nosotros vamos a seleccionar qué método de envío es con el cual nosotros deseamos trabajar. Joybuy y Panly Shop solo trabajan con todo lo que son los envíos aéreos, solo envíos aéreos. Así que recuerden, un envío aéreo pagas por peso o por volumen. Así que mi recomendación es que utilices 1688.com, Taobao, Tmall, JD, la página de Xiaomi, lo utilices para comprar productos que no tengan mucho peso, que no tengan mucho volumen, para que puedas optimizar todo lo que son los costos de envío. Entonces, esa es la opción, la primera opción de que es Buy for Me. ¿Qué significa la opción Send for Me? Tanto Panly Shop como la plataforma de Joybuy te van a permitir tener una dirección en China o tener una dirección de almacén donde tú vas a poder recepcionar todo lo que son las compras que tú realices y una vez que estas han arribado a tu almacén, tú puedes gestionar todo lo que es el tema del envío. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos servicios? Es que en el servicio Buy for Me, la plataforma de Joybuy y Panly te cobran el 10%, mientras que en el servicio Send for Me, como tú eres el responsable de realizar la compra, si el vendedor envía una talla equivocada o un color equivocado, solamente ustedes son los responsables. Entonces, por supuesto que hay beneficios respecto a las comisiones que nosotros pagamos. He utilizado las dos modalidades y ahora se los voy a mostrar dentro de la plataforma de Joybuy y ustedes simplemente tienen que ir trabajando e ir viendo qué es lo que más les conviene. Lamentablemente en el servicio Send for Me tienes algunas dificultades. Cuando tienes algún problema respecto a la compra,
reclamar dentro de la plataforma 1688.com se complica un poquito más. Mientras que si lo haces con Joybuy, ellos se encargan de realizar los reclamos si es que te han enviado algún producto equivocado. Entonces voy a ingresar a mi cuenta de Joybuy y te voy a ir mostrando cuáles son esas dos modalidades de envío que te he estado indicando anteriormente. Entonces, recuerde, Buy for Me y Send for Me. Buy for Me te cobran una comisión, mientras que la opción de Send for Me es, te cobran solamente un pequeño gasto operativo de $1 más todo lo que son los costos de envío. Y miren aquí, una vez que ustedes tienen una cuenta dentro de la plataforma, sea de Joybuy o sea de Panly, van a tener dos opciones. Una es cómprame. Sí, ahorita está en español. Yo realmente siempre prefiero trabajar con las versiones en inglés de las plataformas, pero ustedes saben, miren, pueden trabajarlo en inglés o pueden trabajarlo en español. La opción Buy for Me y Ship for Me. Buy for Me significa que nosotros vamos a navegar dentro de 1688.com, Taobao, Tmall, JD, la plataforma de Xiaomi, y nosotros vamos a seleccionar el producto, por supuesto recordando que tenemos que buscar productos con un buen review y con un buen precio. Entonces, con ese link que nosotros hemos seleccionado, nosotros vamos a Joybuy, pegamos el link y Joybuy me va a mostrar cuál es el precio del producto puesto en China. Entonces, una vez que el producto, miren, una vez que el producto ya llegó, ustedes pueden ver aquí que te va a indicar cuál es el peso. ¿Cuál es el peso del producto? Entonces, si tienen algún problema o tienen alguna indicación con esta compra, Joybuy les va a avisar que el producto se agotó, que no tienen los colores que nosotros hemos solicitado o cualquier eventualidad que se pueda presentar. Entonces, aquí es donde nosotros tomamos la decisión si decidimos quedarnos con el producto o decidimos que Joybuy se encargue de realizar todo lo que son los cambios. Una vez que han arribado los productos, nosotros damos a Submit y nos van a mostrar todo lo que son los diferentes métodos de envío. Joybuy trabaja con DHL, con FedEx, con UPS y trabaja con FedEx, UPS, DHL y EMS, ¿correcto? Trabaja con todos ellos. Ahora, esa es la modalidad con la que ellos trabajan. ¿De qué depende el precio, el costo del envío? Va a depender mucho del peso y del volumen que ustedes han seleccionado. Esa es la opción Buy for Me. Y por esta opción te cobran el 10%. Y miren, me voy aquí a mis envíos, a todos los que son mis envíos y les voy a mostrar. Como les dije, yo inicié trabajando con la plataforma de Panly Shop, así se llamaba antes, Panly Shop, ahora se llama Panly. Lo conozco, miren, utilizo Joybuy desde el 2015. Y aquí les muestro. Se utiliza Joybuy a la par con 1688.com para que ustedes puedan optimizar todo lo que son las compras. Recuerden, en AliExpress no te permiten consolidar pedidos, pero utilizando Joybuy, utilizando 1688.com, lo que vas a poder hacer es consolidar tus envíos y traerlo en un solo envío. Y de todos estos productos que nosotros tenemos aquí, de todos estos productos, tú puedes trabajarlo bajo la modalidad de dropshipping, seleccionar que estos 4 primeros vengan a Perú, que los siguientes 4 se vayan a Alemania o se vayan a cualquier otra región del país. Entonces, dentro de estos agentes puedes trabajar también todo lo que es la modalidad de dropshipping. Entonces, una vez que han arribado, te va mostrando todo lo que es el peso de cada producto. Este primer monto que vemos nosotros aquí es el monto que nosotros le hemos pagado a Joybuy para poder realizar todo lo que es la compra de ese artículo y nosotros nos muestra el total de productos, $131, el costo de envío, $89 y el servicio, que es del 10%. Yo ahora tengo una tarifa menos por la cantidad de compras que realizo, pero vas a iniciar con 10%, es de 13.10. Entonces, ellos se encargan de gestionar todo lo que es el tema del envío y el método de envío lo seleccionas tú, no lo selecciona Joybuy. Entonces, también te voy a dejar un video sobre los costos de los diferentes courier que nosotros vamos a utilizar como FedEx,
FedEx, DHL, UPS, lo voy a dejar también en comentarios. No se preocupen para que ustedes puedan revisar cuáles son los costos que van a asumir. Ahora, ¿cómo ustedes van a pagar dentro de la plataforma? Tienen la opción de Add Money, ¿sí? Pueden pagar con Visa, pueden pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, pueden pagar con PayPal inclusive. Ahora, ¿cuál es la opción Ship for Me? Significa esta opción que nosotros vamos a comprar directamente en 1688.com. Para comprar directamente en 1688.com vamos a vincular nuestra tarjeta de débito o de crédito, que se recomienda que esté en dólares, y automáticamente al colocar los datos de nuestra tarjeta ya nuestra tarjeta va a quedar vinculada a Alipay, ¿correcto? Va a quedar vinculada a Alipay. ¿Qué significa este servicio? ¿Qué significa este servicio? Que nosotros, que Joybuy nos va a brindar a nosotros una dirección en China para poder recepcionar todo lo que son nuestras compras, que pueden ser de diferentes proveedores, y va a llegar a ese almacén, también te van a indicar el peso, te van a indicar el volumen, y ellos se van a encargar de consolidar todo lo que son tus compras, ¿correcto? De eso se va a encargar. Miren, en Ship for Me, yo me voy a la opción My Warehouse, ¿sí? My Warehouse. Ahí te van a ir indicando cuáles son todos los productos, las cosas que han ido llegando. Y me voy aquí a mis envíos realizados mejor. Y miren, esos son todos los envíos que han llegado a mi plataforma, ¿sí? Que han llegado a mi plataforma y que tú puedes gestionarlo. Entonces, tú seleccionas si quieres consolidar todos tus envíos en uno solo o trabajarlo de manera parcial también. Entonces, esas son las ventajas de ir trabajando con todo lo que son los agentes de compra, Taobao. Espero que este video te ayude y empieces a utilizar estos agentes para poder realizar todo lo que son tus compras. Gracias.